El conserje negro embarazó a su jefa multimillonaria y ella lo negó hasta que vio la cara del bebé. Ese hombre es un mentiroso patológico. Resonó la voz a través del corredor VIP del hospital de maternidad privado más caro de Manhattan. Nunca me involucraría con alguien como él. Victoria Blackstone, heredera de un imperio financiero de 8.000 millones, señaló con desdén a David Santos, quien sostenía suavemente al recién nacido en sus brazos. A los 28 años, nunca había imaginado que sus palabras crueles sonarían aún más vacías frente a esos ojos verde jade, exactamente como los suyos. El bebé, de solo 2 horas de nacido, lloraba suavemente mientras David lo mecía con una ternura que contrastaba fuertemente con el caos a su alrededor. Los reporteros se empujaban afuera, las cámaras capturando cada segundo de la humillación pública que Victoria estaba imponiendo al padre de su hijo. Mi cliente no tuvo ninguna relación íntima con este empleado, declaró el abogado Richard Thornton, ajustando su corbata Hermes. Esto es un intento desesperado de extorsión, una estafa bien orquestada. David, de 31 años, había trabajado como conserje en el rascacielos financiero Blackstone durante 3 años. Lo que nadie sabía era que durante esos turnos nocturnos solitarios, él y Victoria habían desarrollado conversaciones que se convirtieron en confidencias, luego en encuentros secretos, y finalmente en una pasión que ella ahora negaba con la misma frialdad con la que despedía empleados. «Señorita Blackstone», murmuró David, su voz calmada cortando a través del ruido. «El bebé tiene sus ojos, sus manos, incluso esa pequeña marca de nacimiento en su brazo izquierdo que usted me mostró». Hizo una pausa deliberada. La noche que dijo que yo era diferente de todos los hombres que conocía. Victoria jadeó, su rostro palideciendo. Ese detalle íntimo, susurrado durante sus noches clandestinas de ardías, ahora sonaba como una bomba explotando en público. «¡Mentiras!», gritó, pero su voz temblorosa traicionó su nerviosismo. Él debe haberme visto en algún evento social y inventado esta historia. David sonrió suavemente, esa sonrisa que ella conocía tan bien, y acercó al bebé más a su pecho. Por un momento, cuando los ojos verde jade del recién nacido se abrieron y se fijaron directamente en ella, Victoria sintió que el mundo se detenía. El parecido era innegable, devastador, imposible de ocultar. «Tengo 3 años de mensajes, Victoria», dijo David calmadamente, nunca perdiendo su compostura. «Fotos que me enviaste, videos, grabaciones de audio nocturnas confesando tus miedos más íntimos». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras resonara. «Y lo más importante, tengo grabaciones de tus conversaciones cuando me suplicaste que no usara protección porque querías sentir todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria sabía que había sido expuesta, pero su orgullo y prejuicio eran mayores que la verdad estampada en el rostro del bebé, durmiendo pacíficamente en los brazos de su padre. Allí, frente a abogados caros y reporteros ansiosos por el escándalo, David mantenía una serenidad que solo existe en aquellos que habían anticipado cada movimiento en ese juego de ajedrez. Sus ojos revelaban algo que todos los presentes no podían descifrar. No era ira. No era desesperación. Era la calma peligrosa de alguien que tenía cartas mucho más poderosas bajo la manga. Si alguna vez has presenciado el poder devastador del prejuicio siendo confrontado por la verdad innegable, no te pierdas lo que pasa cuando una mujer acostumbrada a controlar todo descubre que ha subestimado completamente al hombre equivocado. No olvides suscribirte al canal para seguir cómo esta guerra silenciosa apenas está comenzando. Habían pasado 3 semanas desde esa escena en la sala de maternidad, y Victoria Blackstone había convertido la negación de paternidad en una guerra total. Su estrategia era simple, usar todo el poder del imperio familiar para aplastar a David Santos hasta que desapareciera de la faz de la tierra. «Quiero que encuentren cualquier cosa que puedan sobre este hombre», gruñó Victoria a una mesa llena de investigadores privados y abogados en su oficina del piso 47. Deudas, antecedentes criminales, vicios, mujeres, cualquier cosa que demuestre que es un mentiroso oportunista. Richard Thornton deslizó una carpeta gruesa a través de la mesa. «Ya hemos comenzado, hemos cancelado todas las referencias de su trabajo. Ninguna empresa de limpieza en la ciudad lo contratará. También hemos esparcido algunos rumores sobre su carácter en los círculos donde personas como él buscan trabajo». Victoria sonrió con satisfacción venenosa. «Genial.
¿Qué hay de las redes sociales? Creamos perfiles falsos insinuando que tiene historial de acosar a jefas femeninas. Las publicaciones están siendo compartidas en grupos de empleadas domésticas y de limpieza. En una semana, nadie en Manhattan querrá trabajar cerca de él. Lo que Victoria no sabía era que David había anticipado exactamente esta reacción. Mientras ella movía sus piezas en el tablero de ajedrez, él ya estaba 3 jugadas adelante. Esa misma tarde, David caminaba por las calles del Bronx con el pequeño Anthony, el nombre que le había dado a su hijo, en su cochecito. Sus ojos verde jade brillaban con una curiosidad inocente que derretiría el corazón de cualquiera que lo mirara, excepto aparentemente su propia madre. Ella cree que puede quebrarme financieramente, murmuró David a la señora Rodríguez, la vecina de 70 años que se había ofrecido a cuidar a Anthony mientras él buscaba trabajo, como si no supiera exactamente quién soy de sí, bajo de toda esa fachada de princesa intocable. La señora Rodríguez negó con la cabeza con indignación. Esa mujer no tiene corazón, hijo. ¿Cómo puede negar a una criaturita tan hermosa? David sonrió, pero sus ojos revelaban algo más profundo. Durante 3 años, barriendo los pasillos de Blackstone Financial en las primeras horas de la mañana, no solo había limpiado pisos. Había observado, tomado notas, grabado conversaciones que nadie imaginaba que un simple conserje pudiera entender. Victoria pensaba que conocía a David Santos. Para ella, él era solo otro trabajador invisible, útil para unas pocas noches de diversión cuando la soledad del poder pesaba demasiado. Lo que no sabía era que David Santos había crecido en el sistema de hogares de acogida del Bronx, donde aprender a leer a las personas y las situaciones era una cuestión de supervivencia. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, continuó David, meciendo suavemente a Anthony. No son los insultos o las mentiras, es que realmente cree que puede reescribir la realidad solo porque tiene dinero. De hecho, David había comenzado a grabar sus conversaciones con Victoria desde la segunda semana que se conocieron. No por malicia, sino porque había crecido aprendiendo que las personas poderosas siempre niegan sus palabras cuando les conviene. Lo que comenzó como protección personal se había convertido en el archivo más comprometedor de la vida de Victoria Blackstone. Mientras tanto, Victoria intensificó su campaña de destrucción. Había contratado a la firma de relaciones públicas más cara de Nueva York para manejar la narrativa. Artículos comenzaron a aparecer en blogs de chismes describiendo a David como un depredador que se aprovecha de mujeres vulnerables. La estrategia está funcionando, reportó Samantha Pierce, su secretaria de prensa, durante una reunión en el restaurante más caro de Manhattan. La opinión pública se está volviendo en su contra. Creamos un hashtag, Victoria Truth, que está siendo usado por influencers que compramos. Victoria brindó con champán Dom Perignon. Perfecto. Este hombre aprenderá que meterse con una Blackstone tiene consecuencias. Lo que no se daba cuenta era que David no estaba tratando de defenderse públicamente. Mientras ella gastaba fortunas atacando su reputación, él estaba recopilando silenciosamente cada movimiento desesperado que ella hacía. Cada mentira publicada, cada soborno a periodistas, cada intento de sabotaje estaba siendo documentado meticulosamente. No pareces preocupado, observó Marcus Thompson, el abogado de familia que había acordado representar a David pro bono después de ver la foto del bebé. Sus recursos son virtualmente ilimitados. Puede demandarte hasta que no te quede nada. David ajustó a Anthony en su regazo, observando los pequeños dedos curvarse alrededor de su dedo. Marcus, déjame decirte algo sobre personas como Victoria Blackstone. Están tan acostumbradas a tener poder que no pueden imaginar un escenario donde no lo tengan. Así que cuando creces sin nada, aprendes a usar las armas que tienes. Victoria piensa que está luchando contra un conserje desesperado. En realidad, está luchando contra alguien que ha pasado 3 años escuchando todos los secretos sucios de su familia. Ella quiere una guerra de recursos. Yo le daré algo mejor. Una guerra de verdades. Esa noche, mientras Victoria celebraba en otra cena de gala, convencida de que había destruido efectivamente la credibilidad de David, él estaba en casa transcribiendo cuidadosamente la conversación más explosiva que había grabado. La conversación donde Victoria admitió sobornar a 3 jueces para ganar demandas para la empresa. La conversación donde se rió de destruir deliberadamente toda una comunidad para construir uno de sus hoteles.
La conversación donde confesó entre lágrimas de champán y vulnerabilidad nocturna que había ordenado amenazas de muerte contra el último hombre que trató de exponerla públicamente. David miró a Anthony durmiendo pacíficamente en su cuna improvisada. Tu madre piensa que puede negarte, hijo mío. Pero aún no ha descubierto que el hombre que está tratando de destruir tiene el poder de implotar completamente el imperio que tanto ama. Mientras la ciudad dormía, David Santos sonrió silenciosamente. Victoria Blackstone había cometido el error clásico de los poderosos. Había subestimado completamente a su oponente. Y ahora, cada movimiento desesperado que hacía para silenciarlo solo agregaba más munición al arsenal que él había estado construyendo pacientemente. Lo que esa mujer arrogante y prejuiciosa no se daba cuenta, era que su intento de aplastar a un simple conserje estaba a punto de revelar secretos que podrían poner a la mitad de la élite de Manhattan tras las rejas, comenzando por ella misma. Habían pasado 2 meses desde que Victoria Blackstone declaró la guerra total contra David Santos, y los resultados de su campaña de destrucción fueron brutalmente efectivos. David había sido desalojado de su apartamento en el Bronx después de que Victoria usara sus contactos para presionar al propietario. Ninguna empresa de limpieza en Manhattan lo contrataría. Las referencias negativas llegaban antes de que él pudiera siquiera conseguir una entrevista. Lo siento, hombre, dijo Tommy, gerente de una empresa de limpieza en Queens, negando con la cabeza incómodamente. Recibí llamadas diciendo que tienes problemas de acoso. No puedo arriesgar mi licencia. David sostuvo a Anthony en su regazo, viendo otra puerta cerrarse, pero no había desesperación en sus ojos. Había esa calma peligrosa de alguien que estaba exactamente donde había planeado estar. Entiendo perfectamente, respondió David con una sonrisa que confundió a Tommy. De hecho, me hiciste un favor. Esa misma tarde, David caminó por las calles de Harlem hasta llegar a un edificio comercial desgastado. En el tercer piso, un letrero simple anunciaba Rodríguez y Asociados Investigaciones. Elena Rodríguez, exdetective del NYPD que se retiró a los 45 después de exponer un esquema de corrupción que casi le cuesta la vida, era exactamente el tipo de aliado que David había estado buscando. Así que, eres el hombre que está molestando a la princesa Blackstone, dijo Elena, estudiando las fotos de Anthony que David había traído. El parecido es sorprendente. Los ojos son idénticos. David asintió. Ella piensa que puede destruirme social y financieramente hasta que desaparezca. El problema es que no sabe quién soy realmente. Elena levantó una ceja. Durante sus 20 años en la fuerza policial, había aprendido a reconocer el tipo de persona que era David. Alguien que había sobrevivido situaciones imposibles y desarrollado instintos de supervivencia tan afilados como navajas. Durante 3 años de limpiar esas oficinas, continuó David, no solo estaba trapeando el piso, estaba mapeando cada movimiento, cada conversación, cada secreto sucio de esa familia. Hizo una pausa, ajustando a Anthony, quien dormía pacíficamente. Elena, ¿has oído alguna vez de alguien contratando asesinos para eliminar periodistas de investigación? El rostro de Elena se endureció. Esa es una acusación muy seria. Tengo grabaciones. David sacó una memoria USB de su bolsillo. Victoria confesando que había amenazado de muerte al periodista Michael Parker cuando comenzó a investigar las prácticas de Blackstone Financial en 2019. La tengo riéndose de lo fácil que fue convencerlo de mudarse a otro país. Victoria había contratado a la empresa de seguridad digital más cara de Nueva York para neutralizar cualquier evidencia digital que David pudiera tener. Hackear su teléfono fue fácil, reportó Jake Morrison, un experto en ciberseguridad que cobraba $1,000 por hora. Pero hay algo extraño. Tiene respaldos de todo en servidores que no podemos rastrear. Es como si supiera que intentaríamos esto. Victoria golpeó su puño en el escritorio de su oficina. Imposible. Es un conserje ignorante. Con todo respeto, señora Blackstone, continuó Jake. Este hombre usa encriptación de grado militar. Tiene sistemas de protección que incluso corporaciones del mismo nivel que su empresa no tienen, o no es quien aparenta ser, o tiene a alguien muy poderoso ayudándolo. La verdad era que David había crecido en el sistema de hogares de acogida con Marcus Chin, quien ahora era uno de los hackers más respetados del submundo digital. Marcus le debía la vida a David, literalmente. Cuando tenían 15 años, David se había enfrentado solo a 3 adolescentes mayores que estaban golpeando a Marcus hasta la muerte.
Me salvaste la vida una vez, dijo Marcus en una videollamada encriptada. Ahora es mi turno de salvar la suya. Sus archivos están más seguros que los del Pentágono. Mientras Victoria gastaba miles de dólares tratando de hackear sistemas impenetrables, David y Elena trabajaron metódicamente para construir un expediente explosivo. Las grabaciones que David había recopilado durante 3 años no eran solo confesiones personales, eran evidencia de crímenes federales. Esta, dijo Elena, señalando una transcripción. Ella admitiendo que sobornó a 3 jueces federales para ganar demandas millonarias. Y esta, volteó la página, confesando que la empresa vertió toxinas en un río para ahorrar en costos de tratamiento, causando cáncer en toda una comunidad. David meció suavemente a Anthony mientras veía la evidencia acumularse. Siempre fue demasiado arrogante para imaginar que alguien a quien consideraba inferior pudiera estar documentando sus crímenes. Pero la cereza del pastel. Elena sonrió con satisfacción. Es esta grabación donde admite falsificar documentos para robar tierra de comunidades colombianas en el sur. Ese es un crimen federal castigado hasta con 20 años. Ese mismo día, Victoria apareció en las noticias de la noche, dando una entrevista exclusiva a la cadena de TV más vista del país. Usando un traje impecable y con lágrimas perfectamente cronometradas, interpretó el papel de víctima. Este depredador se aprovechó de mi vulnerabilidad. Estaba pasando por un momento muy difícil emocionalmente, sollozó a las cámaras. Y este hombre se aprovechó de la situación. Ahora está tratando de destruir mi reputación y el negocio familiar con mentiras. Hizo una pausa dramática. Estoy considerando demandar por difamación, acoso y extorsión. David vio la entrevista en silencio en el pequeño apartamento de Elena donde estaba viviendo temporalmente con Anthony. Cuando terminó el reportaje, simplemente sonrió. Su error fue el definitivo, murmuró David, tomando el teléfono. Elena, es hora de acelerar nuestro cronograma. ¿Por qué? Porque mintió bajo juramento en una entrevista nacional. Tenemos grabaciones de ella admitiendo que nuestra relación fue consensual y de larga duración. No solo cometió perjurio, no que acaba de legitimar toda la evidencia que vamos a presentar. Elena se rió. Esa mujer realmente no tiene idea con quién se está metiendo. David miró a Anthony, quien sonreía mientras dormía con esos ojos verde jade que conectaban padre e hijo de manera innegable. Durante 3 años, había sido invisible para Victoria. Solo otro empleado negro limpiando sus pisos mientras ella conducía negocios sucios. Ahora, cada segundo de esa invisibilidad se había convertido en munición. Ella piensa que está luchando contra un conserje desesperado tratando de obtener pensión alimenticia. Le susurró David a Elena. De hecho, está luchando contra alguien que ha pasado 3 años documentando sistemáticamente cada crimen que ha cometido, esperando pacientemente el momento adecuado. Elena revisó su reloj. ¿Cuánto tiempo crees que necesitamos? David sonrió. Esa sonrisa que atormentaba las pesadillas de Victoria. Mañana por la mañana, quiero que lleves nuestro expediente a 3 personas, el FBI, el New York Times y el fiscal general del estado simultáneamente. ¿Qué si trata de negociar? Lo hará. Ofrecerá dinero. Amenazará con demandas. Usará cada contacto que tenga. David hizo una pausa, sus ojos brillando con una intensidad que Elena rara vez había visto. Pero hay una cosa que personas como Victoria Blackstone nunca pueden comprar o intimidar. La verdad documentada de sus propios crímenes viniendo de su propia boca. Mientras la ciudad dormía, David Santos, el hombre que Victoria pensó que había destruido completamente, estaba finalizando los últimos detalles del plan que convertiría a la mujer más poderosa de Manhattan en solo otra criminal enfrentando justicia federal. El depredador se había convertido en la presa, y ella ni siquiera sabía que la cacería ya había terminado. La arrogancia que la hizo subestimar a un simple conserje estaba a punto de costarle no solo su fortuna, sino su libertad. Y lo más irónico de todo era que ella había proporcionado personalmente cada pieza de evidencia que sería usada en su contra, susurrando sus secretos más oscuros al hombre que consideraba indigno, incluso de reconocer como el padre de su hijo. El martes por la mañana, a las 9:00 a.m. exactas, 3 autos negros se detuvieron simultáneamente frente a la sede de Blackstone Financial. Elena Rodríguez salió del primero llevando un maletín que contenía 3 años de evidencia meticulosamente organizada. 2 agentes del FBI salieron del segundo auto. Del tercero, emergieron 2 periodistas de investigación del New York Times, que habían estado esperando este momento durante semanas.
Victoria estaba en el piso 47 celebrando lo que creía que era su victoria final con champán. Acababa de firmar contratos que harían a David Santos permanentemente sin hogar. Había comprado el edificio donde él estaba viviendo temporalmente y ordenado su desalojo inmediato. Ese hombre aprenderá que meterse conmigo tiene consecuencias. Se rió Victoria con Richard Thornton, brindando con Dom Perignon a $1000 la botella. Para el final de la semana, estará rogando por una canasta de comida. Fue entonces cuando sonó su teléfono. El director de seguridad de la empresa, visiblemente nervioso, balbuceó. Señorita Blackstone, tenemos una situación. El FBI está en el vestíbulo con órdenes de registro e incautación, y hay reporteros. Victoria dejó caer su copa, rompiéndose en el piso de mármol italiano. Imposible. ¿Qué tipo de orden? Para todos los servidores de la empresa, sus archivos personales, grabaciones de reuniones de los últimos 5 años, y... titubeó. Una orden de arresto a su nombre por soborno de funcionarios federales, falsificación de documentos y conspiración para cometer asesinato. La sangre de Victoria se heló. Por primera vez en su vida privilegiada, probó el sabor metálico del miedo real en su boca. Mientras tanto, abajo, Elena Rodríguez entregó calmadamente a los agentes federales memorias USB que contenían horas de grabaciones en las que Victoria misma confesaba sus crímenes. La primera grabación que comenzó a reproducirse por el sistema de audio del edificio fue devastadoramente clara. Richard, ¿realmente crees que esos jueces tomaron sus decisiones basándose en la justicia? Por favor. El juez Morrison recibió $200,000 por ese caso que involucraba a la comunidad colombiana. El juez Patterson recibió $300,000 para archivar la investigación sobre las toxinas en el río. Soy yo quien maneja esta ciudad, no la ley. En minutos, esas confesiones explosivas comenzaron a filtrarse en las redes sociales. Victoria desesperadamente trató de alcanzar el elevador, pero los agentes federales ya estaban subiendo las escaleras. Su último intento fue llamar a sus contactos políticos, pero descubrió algo aterrador. Todos los números que marcó resultaron en buzón de voz o número fuera de servicio. David había pasado semanas convenciendo a cada uno de los contactos corruptos de Victoria de que ella estaba cooperando con el FBI en su contra. Había destruido sistemáticamente cada puente que ella pensaba que podía usar para escapar. Señora Blackstone, dijo el agente especial Martínez cuando finalmente llegó a la oficina. Está arrestada por soborno de funcionarios federales, falsificación de documentos, conspiración para cometer asesinato y evasión fiscal. Tiene derecho a permanecer en silencio. Victoria trató de sonar autoritaria. No saben con quién se están metiendo. Mi familia tiene contactos en el Congreso, en el Senado. Tenía, corrigió Martínez secamente. 11 personas en su red han sido arrestadas en las últimas 2 horas. Operación coordinada. Mientras las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas, Victoria finalmente entendió la magnitud de su subestimación. David Santos no era un conserje desesperado. Era un estratega que había convertido cada segundo de invisibilidad en munición contra ella. En la estación de policía, mientras era fichada como cualquier criminal común, Victoria descubrió que sus activos habían sido congelados, sus cuentas bancarias bloqueadas, sus propiedades confiscadas, sus tarjetas de crédito canceladas. Richard Thornton, tratando de salvar su propio pellejo, ya había entregado documentos adicionales al FBI a cambio de inmunidad. La empresa que había llevado el nombre Blackstone por 4 generaciones sería liquidada para pagar compensaciones a las comunidades que Victoria había destruido. Esa misma tarde, David recibió una llamada de Elena. Se acabó. Está acusada de 17 cargos federales. Se ha negado la fianza. Riesgo de fuga. Esperará el juicio en prisión. David miró a Anthony, quien jugaba tranquilamente con bloques de colores en el piso. Los ojos verde jade del niño brillaban con la inocencia que Victoria había negado que le perteneciera. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le preguntó David a Elena. Gastó miles de dólares tratando de hackear mis archivos, contratar detective, sobornar personas para difamarme. Si hubiera usado una fracción de ese dinero para simplemente reconocer a Anthony y ser una madre decente, nada de esto habría pasado. En prisión, Victoria fue colocada en una celda regular, compartiendo espacio con otras reclusas que no mostraban reverencia por su estatus anterior.
La mujer que gobernaba Manhattan ahora tenía que hacer fila para usar el teléfono público. Su primera llamada fue a David. Con voz temblorosa, le susurró: «Destruiste toda mi vida». «No», respondió David calmadamente. «Solo documenté cómo destruías tu propia vida. La diferencia es que ahora Todd, o el mundo puede ver lo que yo veía cada día. ¿Quién eres realmente debajo de esa fachada de respetabilidad?» Victoria intentó una última jugada. «Reconozco a Anthony. Soy su madre. Podemos arreglar esto». David hizo una pausa por un largo momento. Luego dijo algo que le heló la sangre. «Victoria, tuviste la oportunidad de ser madre cuando nació. Elegiste ser una criminal. Ahora Anthony crecerá sabiendo exactamente qué tipo de persona lo rechazó y por qué». Cuando Victoria finalmente entendió que no había vuelta atrás, que su arrogancia le había costado literalmente todo, libertad, fortuna, empresa, reputación, se quebró completamente. La mujer que creía estar por encima de la ley descubrió que la justicia, cuando finalmente llega, no hace distinción entre ricos y pobres. Días después, el New York Times publicó una historia de portada devastadora. El imperio del crimen. Como una heredera multimillonaria construyó una red de corrupción que sacudió Manhattan. Las grabaciones de Victoria confesando sus crímenes se volvieron virales globalmente. Pero quizás el momento más simbólico fue cuando David, cargando a Anthony en sus brazos, caminó calmadamente pasando la prisión donde Victoria esperaba juicio. El niño, ahora de 4 meses, sonrió a las cámaras con esos ojos verde jade inconfundibles, los mismos ojos que su madre biológica había negado hasta el final. Victoria, observando desde detrás de las barras de su celda, vio a través de la ventana al hombre al que había llamado inferior, caminando libremente bajo el sol con un hijo que no había tenido el valor de amar. La ironía era brutal. El conserje invisible se había convertido en el hombre más respetado de Nueva York, mientras la heredera poderosa se había convertido en solo otra reclusa con un número de identificación. Y mientras David se dirigía hacia el apartamento que ahora podía permitirse con un trabajo de consultor de seguridad corporativa, que 3 empresas le habían ofrecido después de que su historia se convirtiera en noticia nacional, una pregunta flotaba en el aire. ¿Entendería finalmente Victoria que la verdadera fuerza nunca viene del poder que ejercemos sobre otros, sino del amor que tenemos el valor de abrazar, incluso cuando contradice nuestros prejuicios más profundos? Meses después, David Santos caminaba por los pasillos del mismo Blackstone Financial, ahora renombrado Santos y Asociados Consultoría de Seguridad. La empresa que Victoria había construido sobre mentiras y crímenes había sido liquidada por el gobierno, y David, con su experiencia única en detectar fraude corporativo, había adquirido el edificio por una fracción de su valor original. Anthony, ahora de 10 meses, gateaba por la oficina que una vez había pertenecido a la mujer que lo había negado. Sus ojos verde jade brillaban con curiosidad mientras exploraba el ambiente donde su historia había comenzado tan cruelmente. «Señor Santos», dijo Margaret, la nueva secretaria. 3 empresas llamaron hoy queriendo contratar sus servicios de auditoría de seguridad. Parece que su reputación está creciendo rápidamente. David sonrió, ajustando a Anthony en su regazo. La ironía era deliciosa. El hombre que Victoria había tratado de destruir financieramente ahora ganaba más en un mes de lo que ella pagaba a los limpiadores en todo un año. En la prisión federal femenina de Connecticut, Victoria se despertaba todos los días a las 5:30 am para trabajar en la lavandería por $2 la hora. Su cabello, una vez impecable, ahora estaba cortado en un estilo estándar. Sus uñas, que solían costar $300 arreglar, estaban rotas por el trabajo duro. «Blackstone, tienes visita», anunció la guardia indiferentemente. Victoria imaginó que era otro periodista queriendo una entrevista exclusiva sobre su caída. Pero cuando llegó a la sala de visitas, encontró a David sosteniendo a Anthony. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó. Su voz ronca de tanto llorar en las últimas semanas. «Para que Anthony pudiera ver dónde está su madre biológica», respondió David calmadamente. «Un día, cuando pregunte por qué no eres parte de su vida, quiero poder explicarle que elegiste el orgullo sobre el amor». Anthony miró a Victoria con esos ojos verde jade idénticos a los suyos, pero sin reconocimiento. Para él, ella era solo una extraña del otro lado del vidrio. «Podría ser diferente ahora», susurró Victoria desesperadamente. «Cuando salgas, en 20 años», interrumpió David, «Anthony será adulto. Tendrá